Cristo vino a abrogar la ley. Claro, vino a cambiar la ley, él la cambió la ley. O sea, allí no es eliminada, ahí no es eliminada. Sí, fue eliminado su sacerdocio. La ley fue eliminada. Si me permiten leértelo, espere, se lo leo. Yo se lo puedo leer. Ustedes dijeron que con Biblia, pues, yo se lo puedo leer. Pero escuche, por favor. O sea, Jesucristo vino a eliminar la ley. Fue cambiada la ley, claro que fue cambiada. Y acá cuando dice, escuche pues, despacito, exhale, no se acelere. Entonces, ¿el sacerdocio fue eliminado o fue cambiado? Se fue a Google o le está cayendo alguna llamada, de seguro. Yo de verdad, con el respeto que se merece la señorita Pat, pero si te dice primero abrogado y después cambiado en menos de 5 segundos, o sea, pero es que me está ok, pero sí, le voy a permitir leer y le voy a dar una opción, para que no se esté dando esto. Que le está interrumpiendo un hermano, luego le interrumpe otro, luego le habla un hermano, luego otro, y ahí abajo están diciendo 4 católicos contra una mujer. Usted elija, escúcheme por favor, por eso que el apóstol San Pablo, adelante. Por eso que el apóstol San Pablo dice que la mujer debe de callarse porque no para de hablar. Escuche, usted elija con quién quiere hablar para yo ponerle tiempo. ¿Usted quiere hablar con el hermano Gustavo o quiere hablar con el hermano Parsifal? O sea, solo hablar con una sola persona. Okay. Y yo les voy a poner tiempo. Entonces, usted elija con cuál de los dos quiere hablar. Pero antes, yo quiero que me deje bien claro. Jesucristo vino a eliminar la ley. Fue cambiada. A cambiarla, ok. Y se lo puedo Ahora, leer. Jesucristo Fue cambiada. Jesucristo vino a eliminar el sacerdocio. El sacerdocio sí fue eliminado, eso sí. Fue eliminado. Ok, entonces yo quiero que usted me compruebe con la Biblia donde el sacerdocio fue eliminado. Del norte, ¿qué quieren? Así habla la gente del norte. O sea, si se les aquí me... Ok, pero trate de tranquilizarse para que lo entendamos, o sea, para que se entienda la plática. Adelante. ¿Me podría mostrar y comprobar dónde Jesucristo eliminó el sacerdocio? Fue cambiado. Eliminó. Ahora fue. El sacerdocio sí. Permítame, es que pensé que me hablaba de la ley. No, el sacerdocio sí se lo puedo comprobar que fue eliminado. Que fue eliminado por Cristo. Adelante. Adelante, le escucho. Hebreos, pongan bien atención. Hebreos 7, desde el capítulo 16 se lo voy a leer y dice. Hebreo no tiene capítulo a 16. Sí, tiene versículo 16. Pero tiene versículo 16, versículo 16. Capítulo 7. Pero usted me dijo capítulo. No, usted me dijo capítulo 7, 16. versículo 16. Ahí ahora sí, ok, adelante, vamos a ver. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Fíjese bien lo que dice el versículo 18. Paren oreja, porque ahí dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues hay una pausa ahí, una pausa, hermana, una pausa. Abrogar es lo mismo que eliminar. Claro, es la misma palabra. Entonces cuando Cristo dice que él no vino a abrogar la ley, pero usted dice que vino a cambiarla, entonces ¿cómo quedamos ahí? Cambió la nuevamente ley. Atrás. Claro, la ley fue cambiada. Pero por causa de esa ley quedó abrogado. Pero despacito, hermana, es que para que se entienda, yo quiero entender y yo quiero aprender, despacito, tranquilo. Pues no me quiero hablar con uno, baje, hablamos usted y yo. No, pero
Pero es que estoy hablando yo y usted nadie está interrumpiendo. Yo le estoy interrumpiendo a usted porque yo quiero Usted que no me quede deja claro. hablar. Entonces, Usted no me deja hablar a cuando, mí. hermana, tranquila, hermana, le estoy dando tiempo para que hable, pero escúcheme, yo quiero que quede bien claro. Entonces, cuando Cristo dice que Él no vino a abrogar la ley o dice vino a abrogar la ley, usted me dice que no. Abrogar. Usted me dice que vino a cambiar la ley. Usted me dice que vino a cambiar. Entramos, pero escúcheme pues, pero acá cuando dice que él vino a abrogar el sacerdocio, usted me está diciendo que lo eliminó. Entonces, ¿por qué allá en la ley que usa la misma palabra abrogar, usted dice que no lo eliminó, sino que lo cambió? Pero acá usted dice que lo cambió. Entonces, ¿cómo fue eso? Bueno, deme el versículo donde usted me dice el sustento de lo que usted me está diciendo, porque con palabras no. O sea, yo le estoy dando el capítulo y versículo donde dice. Y entonces, ¿por qué me está respondiendo cuando yo le digo Jesucristo vino a abrogar la ley o vino a cambiarla? Y usted me está dando con palabras que vino a cambiarla. Oye, perdón que me meta, pero Pero ahorita Pablo, Pati, ¿con quién quiere hablar? ¿Quiere hablar con Parsifal o quiere hablar con el hermano Gustavo? ¿Pudiéramos ser 2 y 2? No, solo va a ser uno, solo usted. Ah, solo yo. Solo va a ser uno usted. ¿Cómo me van a tener miedo? No, Contienda, es que solo va a ser uno, solo va a ser usted y él. Pero o sea, pues no van a ser están 2 y 2 cuatro, ni 3 y 3, uno, sino dos, que solo... bueno, tres. No, es que por eso le estoy diciendo que yo le puedo dar tiempo. Conmigo sola. Yo le voy a dar tiempo. No han sido 4, solo ha sido el hermano Gustavo y el hermano Parsifal que ha estado hablando con usted. Aquí. Y bajaron al hermano que estaba aquí. Él El era hermano que pastor. estaba aquí, Él era pastor. Lo bajaron. Sí, pero no. Y no, el pastor que bajamos. hermano, Lo Nelson, bajaron voy a explicar algo. querían nada más hablar con ustedes. No pueden hablar con 2 personas, tiene que ser Pero una te voy a sola. explicar algo de lo que tú estás Ya sean pidiendo. 2 o 3 que No van a importa. decir todos los días. ¿Por qué se bajó a Quisquilloso? Y te voy a explicar por qué. No, y anteriormente bajaron al hermano Te voy que a ya estaba explicar, antes, te pero voy a lo explicar bajaron. por qué se bajó Era a pastor, Quisquilloso. era un Mira, pastor. Lo bajaron. Ajá. te bajó a Quisquilloso porque es un anticatólico que Ujú. se burla de la Iglesia Católica de forma sostenida. Entonces, tú hasta el momento, no has caído en eso y te lo agradecemos y vemos que realmente hay un real interés de conversar. Pero Quisquilloso, Mancho, mejor dicho, la verdad que no tiene cabida acá, porque es una persona irrespetuosa que realmente dudo mucho que sea un nacido de nuevo. De ti no sabemos. Entonces, por eso hasta el momento estás tú acá arriba. Te lo aclaro para que no creas que es algo así como muy azaroso que se haya bajado para que esté sola. No, ¿ya? Así que escucha al hermano Nelson y yo creo que no me voy a meter, pero sí te dije, yo ya te leí Malaquías 3:3 y ahí está tu respuesta, pero bueno, detalle. Pero Eh, sí, en hebreo, adelante. se lo agradezco mucho, pero a mí Malaquías no me sirve como sustento porque no me ha podido responder en el hebreo, si ni siquiera me ha podido contestar. Ahora, yo no es que grite, es que yo soy del norte, la gente del norte hablamos así fuerte, tenemos un tono fuerte. Entonces, me disculpo si usted... Pero no es que no le estamos diciendo que no le estamos diciendo que usted está gritando, sino que a usted usted como que quiere hablar y y cuando uno la quiere interrumpir dice no me dejan hablar. Entonces eso trate de controlarlo. Okay, Yo le voy a dar chance, pero diga usted con quién quiere hablar. ¿Quiere hablar con el hermano Gustavo o quiere hablar con el Bueno, con hermano el que estaba Parce? hablando era con Gustavo, así es que si quieren déjenme a Gustavo. Ok, entonces usted quiere hablar con el hermano Gustavo, ok, adelante, nadie la va a interrumpir. El hermano Parsifal le va a llevar el tiempo, así que cuando el hermano Parsifal le diga tiempo, ya va a dejar de hablar. Entonces, va a hablar usted 2 minutos y el hermano Gustavo va a hablar otros 2 minutos. Lo que va a suceder es también cuando se le haga una pregunta, pues usted tiene que responder conforme a la pregunta. Okay. Así que cuando estén haciendo una pregunta, va a tener que responder a la pregunta, o sea, y va a dar la respuesta. Una cosa que le quede claro, nosotros acá no damos respuesta para satisfacer oídos, o sea, usted está haciendo una pregunta, se le contesta la pregunta. Si a usted no le pareció la respuesta, pues bien, o sea, la pregunta ya fue contestada. Que no
le satisfació la respuesta que se le dio, Entonces tengo el mismo eso es otra cosa, pero ya está la respuesta dada. Así que adelante a Paulito, que comience ella con sus 2 minutos, le llevas el tiempo allí y después que hable el hermano Gustavo 2 minutos. Ok, nada más. Adelante. Ok. Dale. Nada más quiero dejar en claro, lo mismo le digo yo. Si yo no quiero responder o doy mi respuesta y no quiero argumentar, y va a ser lo mismo, ¿sale? Para que sea parejo. Si él no me va a querer responder o va a decir, esta es mi respuesta y tan, igualmente yo digo, ¿sale? Para que sea parejo, pues. Adelante. Sí, me parece justo. Ya, voy a contar desde ahora. Ya, adelante, señorita Pat. Ok, bueno, entonces nos quedamos con el tema que me decían que fue el sacerdocio fue eliminado y sí se los puedo comprobar. Ya les estuve leyendo lo que es hebreo. ¿Cuánto tiempo tengo, perdón? ¿O es nada más así? Ya, le voy a reiniciar el tiempo, pero... No me aparece. Ajá. No, es que pasa que lo estoy tomando yo manual, porque no... Nada más dígame cuánto tiempo, ok. Para saber. Pero desde ahora tiene 2 minutos, ¿ya? Okay. Adelante. Okay. Dice en Hebreos 16, el 18, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia, pues nada perfeccionó la ley de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, ciertamente, habla de sus sacerdotes, de los sacerdotes anteriores, de los sacerdotes levíticos. De estos habla, dice, porque los otros, dice, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, fíjense bien lo que dice aquí, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador a un mejor pacto. ¿Esto qué quiere decir? Ahora sí, es la ley del que me hablaba el Señor, no sé cómo se llama su nombre. Este es el pacto que hizo Dios. Este es el pacto que dejó Melquisedec. El que él iba a ser el sumo sacerdote, y habla de Jesucristo, porque quedó eliminado el sacerdocio anterior a causa de que eran ineficaces. ¿Por qué? Porque los sacerdotes anteriores cometían pecado, eran mortales, morían, no eran perfeccionados como lo fue Jesucristo, como este sumo sacerdote de que le está hablando Hebreos. Dice, por tanto, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Fíjense bien lo que dice. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre y tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por lo tanto, el único que puede interceder por nosotros es el sumo sacerdote. ¿Saben? Porque los otros quedaron atrás por su ineficacia, porque eran mortales, porque eran pecadores, porque fueron muchos y tantos que hubo iban muriendo. Y este permanece para siempre, porque dice, porque el sumo sacerdote nos convenía. Fíjense bien todos los requisitos que tiene, todos los privilegios que tiene este nuevo sacerdote. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes. Adelante. Tiempo. Adelante. Nos pasamos un minutito, pero para poder... Recupérese, Gustavo. Ajá, gracias. Entonces, bien, hermano Gustav también tiene 2 minutos, y si el argumento está ahí como todavía en el aire, voy a dar el minuto extra que se le dio a Paz, ¿ya? Sí, está bien. Adelante, hermanito Gustav. Listo, hermanito. Carta a los Hebreos capítulo 7, verso 12. Es claro, ¿verdad?
eh, dice que mudado el sacerdocio es necesario también que cambie la ley. Entonces quiere decir esto, y cuando uno habla de un versículo 12 en un texto bíblico, está hablando de algo coyuntural. Esto lo entienden los que saben de esto, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando de que porque cambiándose el sacerdocio, fuerza es que haya también cambio de la ley, o mudándose el sacerdocio, ¿verdad? Dicen otras Biblias. Quiere decir que va a haber un nuevo sacerdocio, ¿verdad? Va a mudar de un sacerdocio al otro. Muda del sacerdocio levítico al sacerdocio de Melquisedec, y la señora lo acabó de leer. El fiador de este nuevo sacerdocio es Cristo Jesús. Lo leyó ahí de su Biblia, ¿verdad? ¿Por qué es el fiador? Porque Él es el rey de sacerdotes, sumo sacerdote. No está sujeto al pecado porque en Él no hay pecado. Es decir, que no tiene que hacer como en el sacerdocio levítico, ¿verdad? Una purificación por el sumo sacerdote, como lo explica Levítico. No, no se necesita. ¿Por qué? Porque este es sin mancha. Además, aquí también va a haber un cambio que empieza a hablar aquí, ¿verdad? Cuando habla de la ley, nos va conduciendo además a una nueva alianza, ¿sí? Y esa alianza, no hay alianza que no se haga con sangre. Entonces, ¿quiénes van a levantar esa alianza? ¿Quiénes van a levantar ese cáliz de bendición, ese cáliz de la nueva alianza? Pues cuando uno comprende aquí las palabras en la carta a los Hebreos, ¿verdad? Comprende que tiene que haber un sacerdocio para que levante ese cáliz de la nueva alianza. Y como dice San Pablo por allá en 1 Corintios capítulo 10, dice, el cáliz de bendición, el cáliz que levantamos no es el cáliz de bendición del Señor, no hacemos como una unión con el cuerpo que es el pan, su carne, ¿verdad? Entonces nos está hablando de un sacerdocio que va a levantar pan y vino, ¿cierto? Que el Señor Jesucristo dice, el pan que yo os daré es mi carne y la sangre mía es la sangre de la alianza nueva y eterna, de lo que va a hablar aquí más adelante esta carta a los Hebreos. Entonces, definitivamente, aquí desde el verso 12 de Hebreos 7 nos está hablando de un sacerdocio que va a mudar a algo que ejerció San Pablo. De hecho, primera carta a los Corintios capítulo 11, cuando dice él desde el verso 23, yo aprendí del Señor lo mismo que él nos transmitió, que la noche en que fue entregado levantó el pan y dijo, este es mi cuerpo, levantó la copa de vino y dijo, esta es mi sangre. De ese sacerdocio está hablando, es decir, que mudó el sacerdocio. El sacerdocio no se acabó, mudó, lo dice la carta a los Hebreos, dice... adelante. Tiempo, hermanito. También ahí nos pasamos un minutito extra. Yo creo que, a ver, paréntesis, prefieren 2 minutos totalmente, no alcanza. 3 minutos se está haciendo corto. ¿Prefieren 4? Pues como guste, como se les haga bien. Yo como diga. Es que la verdad que estoy aprendiendo 1 kilo, así que yo por mi decisión les voy a dar 4 minutos. Okay. Así que adelante. ¿Ya terminó el señor Gustavo sus 4 minutos? No, terminó los 3, porque tú terminaste 3 y ahora partimos con... Dale el minuto que siga, para que sean los 4 cerrados. Adelante. Ya, perfecto. Adelante, Gustavo. Deme un segundito, hermanito. Bien. Yo creo que, a ver, o partimos al tiro con los 4 al tiro, por si acaso un chilenismo. En resumen, hermanito, ya listo, es que usted sabe que yo estoy trabajando y estaba atendiendo aquí una cosa. Sí. Bueno, entonces como hemos leído, porque pues la señora leyó a partir del verso 16, ¿verdad? Como leímos desde el verso 12, hay un sacerdocio que está mudando. En ningún momento va a decir que el Señor Jesucristo acaba con el sacerdocio, por el contrario, como ya lo leyó, el Señor Jesucristo es fiador de este sacerdocio. ¿Qué significa fiador? Pues búsquenlo en el diccionario, es una palabra muy entendible que es fiador del sacerdocio. Pienso que hasta ahí, hermanito, adelante. Va a ser con 43 segundos. Ok.
Adelante, hermanito. Yo creo que ahora empezamos con los 4 también de Pat. Así que adelante, Pat. Ok, muchas gracias. Ok, yo quiero terminar nada más el versículo 26 y ya le voy a contestar al señor Gustavo, ¿vale? Dice, porque el sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Perdón, tarea de caja femenina laborando, punto. ¿Sí? ¿Le iba a decir algo? Ah, ok. Y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aquí está hablando, ¿quién es el que se ofreció una sola vez y para siempre? Jesucristo. Él fue el único que vino a este mundo a morir por nuestros pecados, ofreciéndose para perdonar nuestros pecados. De ahí es que el velo que tenía ese altar, que era el lugar santísimo, fue rasgado. Y una vez que Cristo vino a ofrecerse como único cordero a morir por nuestros pecados y a morir por toda la humanidad, fue que ese velo se rasgó. Ahí quedó descubierto. Ya no hay necesidad de sacerdotes. Ya no necesitamos llegar a alguien para que ofrezca un sacrificio para perdón de pecados, porque ese velo quedó rasgado. Ese sacrificio lo hizo Cristo una sola vez y para siempre. Por esto Él es el sumo sacerdote y no hay nada más. Ahora, para contestarle al señor Gustavo, le voy a contestar con Hebreos capítulo 8, versículo 13, y dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Y dice el versículo 8:4, dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presente las ofrendas según la ley, a los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y bueno, para seguir con esto, aquí le queda, señor Gustavo, aquí le dice que lo que al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero. Esto quiere decir que cuando el Señor vino a dar el sacrificio en la cruz, Él dio por viejo sus sacerdotes, porque ya no son necesarios, ya no necesitamos de un sacerdote para ir directamente a Cristo a pedirle perdón. Yo no necesito ir a acudir a un sacerdote, por eso tengo al sumo sacerdote, el cual vino y hizo ese sacrificio por mí para perdonar pecados. Por eso es que ya no hay más sacerdotes, no necesitamos de ningún sacerdote. Todos podemos entrar directamente a la presencia de Dios, cuando antes eso no se podía. No había manera de que yo pudiera presentarme directamente con Dios. Tenía que ir a un sacerdote para que Él pudiera ofrecer un sacrificio para perdonar mis pecados. Pero queda claro que en el versículo en el 27 dice, porque dice, Él se dio a sí mismo, porque la ley constituye a sumos sacerdotes débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Así es que aquí, si no les queda claro lo que dice Hebreos 28, la verdad no sé en qué forma pueda yo aclararles, aunque hay más versículos donde habla del que es el sumo sacerdote. Adelante, doy la palabra. Muy bien, le quedan 25 segundos. Está bien, gracias. Hermano Gustav, adelante, por favor. Muy buena lectura, porque definitivamente la lectura por ningún lado está negando lo escrito en Hebreos 7:12, que el sacerdocio mudo nos está enseñando es que
así como en el Antiguo Testamento hubo un pacto, una alianza, ¿cierto? Que se inaugura con sangre porque no hay una sola alianza, lo explica aquí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, que no se inicie con sangre de la cual Cristo es testador. Entonces, nos está hablando que va a haber un nuevo sacerdocio, ¿verdad? Va a mudar el sacerdocio levítico a un sacerdocio al estilo de Melquisedec. Nos está hablando de que la ley también va a cambiar, lo dice allá en el 12, ¿verdad? En el verso 12 del 7. Nos dice que este sumo sacerdote ya no es un hombre, sino es el verdadero Dios y verdadero hombre. Y ya llegando al capítulo 9 nos dice que también el primer pacto, ya refiriéndose a lo anterior, a lo que el Señor como testador dejó atrás, ¿verdad? Porque el Señor es testador de este nuevo pacto y para que el testamento se dé, pues tiene que morir el testador. Lo explica la carta a los Hebreos. Y nos dice ahí que también en el primer pacto tenía reglamento para el culto y un santuario terrestre, ¿verdad? Entonces nos dice que ese anterior culto tenía un reglamento, ¿sí? Dice también, es decir, que el nuevo también va a tener un reglamento, ¿verdad? Entonces nos habla ahí en el capítulo 9 de ese antiguo pacto, ¿verdad? Y luego nos habla de la excelencia del sacrificio de Cristo en la nueva alianza, que es lo que les acabo de hablar, del nuevo testador, ¿verdad? Como tenemos presente ese primer versículo de ese capítulo 9, que hay un reglamento, entonces tenemos que ir hasta el capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Allá en el capítulo 13 de la carta a los Hebreos, vuelvo y reitero, hablando de ese altar donde hay una comida, pues tiene que haber quien suministre esa comida y tenemos que identificar la comida. Entonces, para nosotros identificar qué es lo que vamos a comer ahí, pues ya sabemos que tenemos que remitirnos a San Juan capítulo 6, donde dice, el pan que yo os daré es la carne mía, la bebida que yo os daré es la sangre mía. Donde lo entrega el Señor luego de advertirlo en San Juan capítulo 6, pues tenemos los pasajes de la última cena, San Mateo capítulo 26, donde el Señor dice, este pan es mi cuerpo y este cáliz es la sangre de la nueva alianza, nueva y eterna, de lo mismo que está hablando acá. Entonces, definitivamente Él dice, hagan esto en conmemoración mía. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas cristianas van a seguir ofrendando pan y vino. Entonces aquí viene una situación que es incongruente con el intento de negar el sacerdocio. Sí. Digamos los 4 minutos, manito. No se preocupe, hermanito, adelante. Pat. Ok, gracias. Bueno, el Señor sigue sosteniendo que su sacerdote no fue eliminado, sino cambiado. Y yo insisto, porque me encantaría que me aclarara eso, porque me quedé cuando estábamos hablando en el versículo 14. Y dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces, por eso le digo, sus sacerdocios son de la tribu de Leví. Ahora, él sigue diciendo, pero entonces, ¿qué hago con el versículo 18, donde dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad? Ahora, A ver. Pause el tiempo. Ya, permítame, es que recibí una... me gustaría preguntarle al señor Gustavo si sus sacerdotes son mediadores. ¿Aún pueden mediar? Esa sería mi pregunta. Me gustaría que me la contestara en mi tiempo, no importa. ¿Sus sacerdotes son mediadores, señor Gustavo? Complete la pregunta bien, ¿mediadores en qué? Pues en mediar por usted. ¿Qué es mediar? Pues pedir por usted, ¿no? Es pedir. Ojo con la pregunta, porque si me va a salir que mediadores por la sangre, pues... Un mediador es aquel que pide, ruega. Ponme atención. El único mediador por la sangre del sacrificio es Cristo. No hay otro. Entonces, ¿cuál es su pregunta específicamente?
usted me está diciendo. Si su, No, bueno, es que el único puede, que bueno, el su único sacerdote el puede único que fue el pedir, sacrificio fue puede Cristo. interceder, mediar, como usted lo quiera tomar, por usted. Él Pero, puede hacer, pedir por usted, rogar, pero es que mediar. estamos Pero hablando de sacerdocio y Eucaristía. ¿De qué quiere hablar en mediación? Porque si pues quiere estamos hablar de hablando del mediación, sacerdote. si quiere hablar desde la perspectiva, por ejemplo, de la primera carta a Timoteo, capítulo 2, pues todos los hombres pueden hacer rogativas, súplicas, Eucaristía los unos ¿Todos? por los otros dentro del cristianismo. Pues eso dice. ¿Está seguro que todos? Bueno, Vamos a leerlo. Perdón, Hermano, perdón, le a ver, contesto con la Biblia. a ver, esto está súper Espere, interesante. Perdón, hermanito Percival, Voy ¿me a- puede hacer un favor? Me lee ahí primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 1, a ver si son todos o son unos pocos los que pueden rogar, hacer yo te lo leo. Eucaristía. Si Luego, gusta, yo se lo leo. O bueno, quiere que lo hágale. lea adelante. Adelante, que lo lea. Primera, epístola primera del apóstol San Pablo a Timoteo, Primera capítulo Timoteo. Capítulo 2, verso 1 y 2. Léalo. Primera de Timoteo 2, del 1 al 2. Ujú. Recomiendo, pues, ante todas cosas, que se hagan súplicas, oraciones, rogativas, acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en el alto puesto, a fin de que tengamos una vida quieta y tranquila en el ejercicio de toda piedad y honestidad. Palabra de Dios, te la vamos a leer. Amén. Eso le agrada a Dios. Entonces, ¿sí? Sí, ya. Ya ahí está su respuesta de lo que usted me está preguntando, Ok. de Y le acuerdo a lo puedo. que yo le entendí de su pregunta. Ajá, ok. Bueno, ahora yo le voy a leer en Primera de Timoteo 2:5, donde dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cómo lo ve? ¿Qué me puede decir ante esto? Que ya se lo había contestado de esa forma, por eso le dice claridad. El único mediador por el sacrificio, por la sangre, es Cristo. De eso está hablando ahí la carta a Timoteo. Pero no habla Y por la eso, sangre. perdóname. Porque hay un solo. Y por eso te tomo la misma carta a Timoteo, el mismo pasaje, para mostrarte que los hombres pueden hacer rogativas, oraciones, eucaristías por todos los hombres, hasta por los reyes de la tierra, porque eso agrada a Dios. Eso dice la Entonces, palabra. por eso yo le hice claridad, porque yo conozco sus preguntas trampas. O sea, Ok. usted no me está enseñando algo nuevo. Por eso le dije yo primero. Atención. Por eso le dije yo Tienes el primero. tiempo para. Ponga el tiempo de. Hermano, por eso les dije que hablaran con tiempo. O sea, si van a estar haciendo preguntas intermedias, van a volver a lo mismo. Ok. O sea, no se va a entender, o sea, van a hablar a lo mismo. Entonces, usted haga la pregunta, usted abra la pregunta y el hermano Gustavo que se la conteste Adelante. en el tiempo de él, para que no se arme eso. Pues sí, yo le di la pregunta, por eso él me contestó, por eso digo, ahora quién le toca el tiempo, porque él me estaba contestando. A mí personalmente, perdón hermanito Nelson, pero me cargan los tiempos, porque, mira, pero hagamos algo, todos somos ya gente adulta, madura, que podemos autorregularnos y autocensurarnos también. Entonces, la pregunta ya se hizo, el hermano respondió, y ahora, Pat, yo creo que en un tiempo prudente, no sé, yo creo que ya, yo voy regulando si se van interrumpiendo mejor. No sé, No, está bien que hable Gustavo, dele su tiempo a él y ya después yo. Está bien. Sí, prefiero saltarme los tiempos, la verdad, porque, a ver, Sí, es que ahí con la pregunta ya se perdió el tiempo, entonces déjele el tiempo a él, los 4 minutos, déselos a él y ya después yo hablo. sí, es que pasa que los tiempos van cortando un poco el hilo. Ya, Sí. pero yo les pido prudencia, respétense, es un mandato bíblico. Yo mis respetos para el señor Gustavo y para ustedes. Yo el respeto. Le digo, si oyen mi tono, la verdad es que yo sí hablo un poco fuerte porque ese problema tenemos los del norte. Sé que estamos enojados, pero no. hay problema. Adelante, señor Gustavo, adelante. Oh, muchísimas gracias. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que hay un pasaje donde dice que mudado el sacerdocio, fuerza es que cambie la ley. Ese mudado no lo podemos echar a la basura, no lo podemos, ¿no? Porque está ahí escrito.
La comprensión del resto del texto de los Hebreos es comprender que se le está hablando, como dice Hebreos 3:1, a personas con una vocación santa. ¿Qué es esa vocación? Una vocación sacerdotal. Y que se les está instruyendo en algo que los va a llevar a Hebreos capítulo 13, donde les dice que hay un altar y que en ese altar hay una mesa donde hay una comida, donde no pueden comer los del anterior tabernáculo. ¿Qué quiere decir? Que ya no van a comer como en el sacrificio antiguo, que se comían lo del sacrificio, ¿verdad? Sino van a comer algo que es una comida que Cristo nos da. Y está que claro qué comida es, vuelvo y reitero, San Juan capítulo 6, San Mateo capítulo 26, San Lucas capítulo 24, San Marcos capítulo 13. Entonces, tenemos claro que cuando hablamos de esa última cena, el Señor instituye algo, y ahí era donde yo iba, porque me parece curioso de que, por ejemplo, si yo le pregunto a le pregunto, ¿ustedes hacen la cena del Señor? ¿Sí me escuchaste? ¿Ustedes hacen la cena del Señor? Sí, claro, sí lo hacemos. Correcto, entonces me parece extraño que nieguen algo que el Señor Jesucristo instituyó y que solamente se puede hacer al nivel del sacerdocio de Melquisedec, ofrendar pan y vino. Así tengan el concepto que tengan, lo están haciendo. Adelante. Ok. Ya, 4, en torno no hay novedad, punto. Interna de bodega, no hay novedades, punto. Manchester 1. Hermanito, su micrófono. Ah, ok. Pensé que estaba argumentando, no entendía lo último. Escúchame, es que como estoy trabajando, tengo que ir haciendo aquí unas cosas. Qué pena que me quedó el micrófono. Adelante. No se preocupe, no hay problema. Ok, eso del último de la cena no me quedó muy claro, no supe a qué iba la pregunta, pero bueno, aquí lo que estamos argumentando es el sacerdocio, ¿no? Entonces, bueno, como le leí en Levíticos, en el Levíticos 2, versículo 5, dice que no solamente hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Entonces, por lo tanto, pues yo no, para mí, en lo personal, y muchos van a estar de acuerdo, no hay necesidad de yo tener que acudir a un sacerdote para que él perdone mis pecados o que él sea mi mediador, como yo le decía al señor Gustavo. No hay necesidad, porque si me voy también a Hebreos capítulo 9 y versículo 11, dice: pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, el más amplio y más perfecto tabernáculo lo ha hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Qué está hablando aquí? Que nosotros ya no tenemos que utilizar, ya no hay necesidad de acudir a un tabernáculo, porque ya el tabernáculo está en el reino de los cielos y nosotros podemos ir directamente, como se los vuelvo a repetir, aunque aquí muchos me juzguen y me critiquen y digan, eso ya lo sabía. Pues parece que no. Si ya lo saben, ojalá que lo pongan en práctica y que lo puedan comprender y lo puedan entender, que ya no hay necesidad de acudir a un sacerdote, porque ya Cristo vino y abrió, se rasgó ese velo donde nosotros no podíamos entrar. Teníamos que acudir a un sacerdote, eso sí es verdad, pero ya no hay necesidad. Y dice que no es por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Fíjense bien, y no es por sangre de machos cabríos, o sea, ya no hay necesidad de ofrecer ningún sacrificio ni becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociadas a lo inmundo sacrificaban para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es aquí donde yo les pregunto, ¿tengo necesidad yo de que un sacerdote intervenga por mí?
cuando su sacerdote ya ni siquiera puede derramar sangre? ¿O acaso su sacerdote sigue ofreciendo sacrificios para ustedes? ¿Acaso su sacerdote aún necesita de un cordero para poder perdonarle sus pecados? Él tiene la autoridad, pregunto, Gustavo, ¿él le puede perdonar sus pecados? ¿Su sacerdote no comete pecados? Son mis preguntas. Cuando le toque su tiempo, ya usted me responde. Porque aquí la palabra de Dios me dice que Él hizo un sacrificio una vez y para siempre. Y yo no tengo necesidad de ofrecer más sacrificios para perdón de mis pecados. Adelante. Muy bien. 3:42. Adelante, mi hermano Gustavo. Bueno, hermano, Adelante. aquí me recuerda su nombre antes de empezar el tiempo, por favor. ¿Cómo se llama? Patti. Patti nos acaba de leer la carta a los Hebreos donde el Señor habla de una oblación pura, ¿verdad? Es una oblación pura. Miremos a ver qué dice la profecía. ¿Por qué el sacerdocio allá en Hebreos 7:12 dice que mudó? Malaquías capítulo 1, verso 11, que lo leyó hace un rato el hermano Percival, creo, dice, porque desde el oriente hasta el occidente, mi nombre es grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrece incienso a mi nombre, y una ofrenda pura, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Esta profecía habla de esa oblación pura que se va a ofrecer entre las naciones. Por eso es que el sacerdocio es al estilo de Melquisedec, porque Melquisedec de hecho no pertenecía al pueblo que conocemos de las 12 tribus, ¿verdad? Todavía no había nacido este hijo de Abraham, de hecho. En el profeta Isaías capítulo 66, verso 21 dice, y también tomaré de ellos, es decir, de los gentiles, para sacerdotes y para levitas, dice el Señor, es decir, para sacerdotes que van a ofrecer algo, esa oblación pura de la que habla el profeta Malaquías, ¿verdad? Entonces tenemos que lo que estamos leyendo de la carta a los Corintios es un cumplimiento profético en Jesucristo que es fiador de todo esto que es nuevo. Eso es lo que estamos leyendo. Allá por ningún lado está diciendo que ya no hay sacerdocio al estilo de Melquisedec, que se acabó, que no va a haber quien ofrende, porque la profecía dice que va a haber quien ofrezca eso que es puro. ¿Y qué más puro que la carne y la sangre del Señor? Como lo dice él, este pan es mi cuerpo y este vino es mi sangre. Lo dice el Señor Jesucristo, lo enseña San Pablo, ¿verdad? Hay salmos además que nos hablan de estas profecías y pues la verdad el tema es bastante largo, pero lo único que estamos descubriendo es que cuando leemos estos pasajes de la carta a los Hebreos, estamos hablando de cumplimientos proféticos que se van a dar en un nuevo sacerdocio, que va a tener una oblación pura, ¿cierto? Y que va a ser artífice de un nuevo pacto y de una nueva alianza. Eso es lo que hemos leído. Por ningún lado yo he escuchado que diga, y el Señor prohibió el sacerdocio, y el Señor acabó con el sacerdocio. Ya son comprensiones particulares que nada tienen que ver ni con lo profético ni con el escrito. Hasta ahí, hermanito. Muy bien, 2:45. Yo me tengo que retirar, paréntesis, ¿ya? Así que me voy a seguir escuchando de abajo, pero me queda como 5% de batería. Yo creo que, a ver, las dos posturas están clarísimas, pero atiendan más a concretar, porque, Pat, mira, el hermano Gustav ha sido súper claro con esto, ¿ya? Por tu lado también, pero están como, siento, es una opinión, siento que están como ya conversando en paralelo. Sí, yo también siento que ya no. Ajá. Así que o lo dejamos hasta acá o seguimos conversando, pero como digo, yo me tengo que retirar, yo no puedo seguir tomando el tiempo, así que aprovecho de despedirme. Hermano Nelson, hermano Gustav, hermana Pat, Dios les bendiga y ante todo, siempre demos gracias por lo bueno y por lo malo del día, cada vez que nos levantemos, cada vez que nos acostemos. Así que eso, hermanos.
Dios les bendiga a todos y nos estaremos viendo. Gracias, igualmente. Gracias, Pablito. Darle, si gusta. Ahí queda entre ustedes dos. Si ustedes dos quieren seguir platicando, pero al margen del respeto, pues denle, porque yo tampoco les puedo tomar el tiempo, yo estoy haciendo cosas. Así que si ustedes quieren continuar platicando, pues continúen con respeto, como dos personas mayores, o sea, desde su tiempo, uno habla, uno responde. Cuando otro le quiere decir algo, pues deje que el otro diga, y si no, pues cierro yo el envío. Ok. No, yo creo que como adultos podemos tener en los dos la educación. Digo, a lo mejor anteriormente pues sí eran varios que hablábamos y pues a lo mejor todos querían hablar al mismo tiempo y yo también me desespero un poco porque pues no podía terminar yo mi diálogo. Pero creo que ya Gustavo y yo solos pues ya es diferente, ¿no? Ya aquí hay un diálogo entre dos personas. Entonces, yo nada más le contesto, ya si él quiere seguir, seguimos y si no, pues ya. Como guste. Él sigue diciendo de los sacerdotes. Me hizo dos preguntas, no recuerdo, me acuerdo de una, pero no me acuerdo la primera. Sigue diciendo que los sacerdotes, y bueno, yo nada más quisiera leerle en Hebreos 10, versículo 10, y dice: en esta voluntad somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Yo sigo reiterando, el sacrificio que Cristo hizo fue solamente una vez y de ahí quedó abrogado el sacerdocio. Es que no hay necesidad de tener sacerdotes cuando Cristo vino y hizo ese sacrificio para perdón de pecados. Entiéndanlo, católicos, antes era necesario tener un sacerdote porque él era el que ofrecía la ofrenda, él era el que hacía el sacrificio para perdón de nuestros pecados, pero una vez que vino Cristo, eso ya no es necesario. Entonces, el sacerdote de ustedes o sus sacerdotes son igual de ineficaces, pecan igual que nosotros. Como dice la palabra de Dios, tenemos abogado. Solamente tenemos un abogado que es Cristo. Él es el único que puede interceder por nuestros pecados ante Jesucristo, porque dice que solo hay un Dios y un solo intercesor, que es Jesucristo, único, nada más. Y dice, y ciertamente todos los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Fíjense bien, su sacerdote podrá todo el tiempo estarles confesando, todo el tiempo, pero él jamás va a poder quitarles sus pecados. Y esto no lo digo yo, lo dice Hebreos 10, versículo 11. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre. Perdóname una cosa. Solo sacrificio. Sí, adelante, Gustavo. Nosotros siempre decimos que el sacerdote actúa persona in Christi. ¿Qué significa eso? Que toda la iglesia y que en particular el sacerdocio todo lo hace en Cristo Jesús, ¿verdad? El sacrificio de Cristo es suficiente en la medida en que nosotros creamos realmente en Cristo Jesús. Por ejemplo, San Juan capítulo 20, versos 21 al 23, el Señor Jesucristo le da a sus enviados y revestidos la potestad de perdonar y de retener pecados. Esto lo transmite el Señor Jesucristo a hombres. No, esto no es que se le ocurra a las personas que, es que en la Iglesia Católica creen eso porque se les ocurrió, ¿no? Lo creemos en la Iglesia cristiana porque el Señor Jesucristo se lo da a sus enviados y revestidos, ¿verdad? Y cuando hablamos de eso, pues sabemos que ahí hay una figura sacerdotal. ¿Por qué? Porque tenemos la prefiguración del Antiguo Testamento. Tenemos la prefiguración del Antiguo Testamento donde pues estos ineficazmente ofrecían animalitos, y de eso habla la carta a los Hebreos. Pero en Cristo Jesús tenemos una oblación pura. Entonces, cuando nosotros estudiamos el sacerdocio a fondo, sin ningún paradigma de ninguna índole, y encontramos que en San Juan capítulo 20, versos 21 al 23, estamos algo que hacían los sacerdotes en la antigüedad de una forma, ha sido mudado a una nueva forma. ¿De qué forma? El Señor ya sabe que pues
su sangre. En este momento Él ya es resucitado, los apóstoles entienden el concepto y todo lo hacen persona in Christi. Entonces hay un perdón de pecados transmitido a hombres por el verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces decir, no, católicos, que el verdad el término es, no, cristianos, eso no está en la palabra de Dios, pues sí que está, ¿verdad? Y nadie lo puede negar porque escrito está, ¿sí? No podemos decir que el sacerdocio se acabó porque la carta a los Hebreos en el capítulo 7 de verso 12 dice que mudó, que cambió, ¿sí? No dice allá, se terminó, se acabó, no va más. Eso no dice allá, dice que mudó. Entonces, dice abrogado. Abrogado se eliminaba. No, en el 7.12 no dice abrogado, dice mudó. La palabra abrogado no se podía... de su ineficacia. La palabra abrogado se tiene que utilizar respecto de la ley, porque la palabra abrogado es un término meramente jurídico. Entonces no se puede utilizar sino meramente para la ley. Entonces lo que se abrogó fue la ley. ¿Por qué? Porque se va a generar una nueva alianza de la cual es Cristo fiador. Entonces son conceptos que hay que comprender respecto de ese tema para uno no decir que está abrogando el sacerdocio, porque más arriba, por eso le digo, si en el verso 12 no dijera que mudó el sacerdocio y no existiera ese capítulo 7 del 1 al 12, pues cualquiera diría, no, el sacerdocio se acabó, no, pero el sacerdocio no se acabó, porque el Señor dejó funciones sacerdotales. ¿Qué ofrece este nuevo sacerdocio? Pan y vino. Lo hacen allá donde usted se reúne, ustedes lo hacen, ¿cierto? Y es al estilo del Melquisedec porque es pan y vino, ¿sí o no? ¿O no lo hacen así? ¿O ustedes son de los que lo hacen con Coca-Cola y galletas o con un sándwich de Coca-Cola? ¿Ah? ¿Ya puedo hablar? No, te pregunto, ¿ustedes hacen allá eso con algo diferente a pan y vino? Nosotros hacemos con pan sin levadura, como dice ahí, no lleva levadura y usamos vino. O sea, ustedes hacen una oblación al estilo de Melquisedec. ¿Y quién hace la oblación allá donde usted se reúne? Como está escrito en Mateo, dice pan sin levadura. ¿Y quién hace eso? ¿Quién hace la bendición de eso ahí en su congregación? Pero eso no es, bueno, vamos a hablar de la Eucaristía, vamos a hablar del sacerdocio. No, es que eso es sacerdocio. No se puede ser. Tiene que ver la Eucaristía con el sacerdocio. No se puede dejar de ser sacerdote porque es que usted está hablando del sacerdocio al estilo de Melquisedec. Pero no estamos hablando de la Eucaristía y ahí usted está hablando de la Eucaristía. Es que mira. O vamos a hablar del sacerdocio, porque estábamos hablando del sacerdocio. Ahora, yo le contesté mi pregunta. Usted me está diciendo que cómo es mi pan es como es ahí, como lo describe, pan sin levadura, y la bebida es vino tinto. Igual que ustedes lo beben, el vino tinto es lo mismo, igual, nada más que nosotros acá cada quien hace su toma de vino, allá nada más lo hace el sacerdote, acá sí es personal, cada quien come su pan y bebe el vino tal como dice ahí. Pero creo que usted se está saliendo del tema porque no es la Eucaristía, estamos hablando del sacerdocio. Ahora usted dice que fue cambiado, sí, estoy de acuerdo con lo que usted dice, fue cambiado por este nuevo que el Señor instituyó, que fue el sumo sacerdote Jesucristo, y fue cambiado por su ineficacia, y ahí lo dice en Hebreos 12, del 12 al 18, usted lo puede leer, y ahí está hablando que sus sacerdotes eran ineficaces, eran mortales. Ahora yo le pregunto... Te hago una pregunta ahí. Si tú crees que el sacerdocio... Y me la hace, ¿sale? ¿Sus sacerdotes no pecan? Es mi pregunta. ¿Sus sacerdotes no cometen pecado? ¿Me estás preguntando? Sí. ¿Sí? No, es que el que diga que no comete pecado hace mentiroso a Cristo. Pero entonces mi pregunta es la siguiente. Si usted cree que el sacerdocio al estilo de Melquisedec, porque Melquisedec ofrendaba pan y vino porque era sacerdote, lo dice Génesis capítulo 14. ¿Por qué ofrendaba Melquisedec pan y vino? Porque era sacerdote, ¿cierto? Entonces cuando en Hebreos capítulo 7 dice que muda el sacerdocio al estilo de Melquisedec, ¿verdad? Y a mí me parece curioso que ustedes nieguen algo que es inherente al sacerdocio de Melquisedec, que usted diga que ustedes allá ofrendan pan y vino y ponga en duda el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, ¿qué sentido tiene que usted ofrezca algo que es al estilo de Melquisedec? ¿Cómo?
¿Me lo puedes repetir? Lo último, nada más. Lo No último. estás escuchando. No, si ya estás cansada, dejémoslo para otro día porque yo estoy concentrado en lo que tú dices y tú no estás concentrada en lo que te estoy diciendo. No, sí estoy concentrada, pero también puedo entenderme un poco y no entender lo último. Más bien no le entendí, no es que no le escuché. Mire, esto es muy simple. Génesis capítulo 14 nos habla que Melquisedec es sacerdote porque ofrendaba pan y vino, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? O sea, creo que ni siquiera sabías el pasaje. Claro, pero porque tú citabas Levítico, ofreció Deuteronomio. pan y vino también. Génesis 14. Él ofrecía, el sacerdocio de Melquisedec que ofrece pan y vino, ¿cierto? Sí, pero esa es una Correcto. representación. Espérame, vamos por Es una partes. representación, ¿verdad? Vamos por parte. Entonces, ¿qué chiste tiene que ustedes ofrezcan pan y vino si dicen que ese sacerdocio no existe? Tú estás afirmando que eso fue abrogado, acabado. No, abrogado no se puede utilizar porque no tiene que ver con el Entonces término. déjenme, le borro Hebreos. Según usted dice, se acabó. No, es que hay en Hebreos cuando dice abrogado se refiere a la ley. Léalo bien y verá. Ok, se lo voy a leer. Ok, déjeme, se lo vuelvo a leer a ver si es cierto, dice. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Sabe? Léalo desde antes, léalo desde el versículo antes. De cualquiera. Desde donde empiece con mayúscula, el anterior que empiece con mayúscula. Por eso, estoy leyendo completo el 18. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Ahí está. Listo, ya la leí. Bueno, y entonces usted cree que Hebreos capítulo 7, verso 19 está negando esto. Vamos a leerlo. No, Vamos a leerlo. al contrario. ¿Usted cree que está negando donde dice No, al contrario. que mudándose el sacerdocio, fuerza es que haya también cambio de la ley? ¿Usted cree que lo que sigue va a negar esto? Es imposible. O sea, la negación solamente puede estar en personas que no comprenden el texto, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque aquí nos está hablando de que va a mudar el sacerdocio y que también hay cambio de la ley. ¿Pero por qué dice abrogado? ¿Que abrogado no es eliminado? La palabra abrogado, búsquela ahí en el diccionario, tiene que ver con un término legal. Entonces, si es un término legal, se refiere a la ley, ¿sí? Por eso es que es importante uno conocer qué está leyendo, ¿verdad? Y pues si quiere anótelo y usted busque abrogado, y entonces se va a dar cuenta que tiene que... No, yo lo tengo bien estudiado, yo ya lo tiene que ser... en el diccionario y eso Pero entonces, si conoce que es abrogado, ¿por qué niega que es referente a la ley? ¿Verdad? Y no, aquí tenemos... o sea, yo le estoy diciendo, bueno, es que yo le estoy leyendo la Biblia, yo no lo estoy diciendo. No, y es que la Biblia. La Biblia es la que dice que quedó el sacerdocio eliminado desde el versículo 12. Señor, se lo puedo leer desde el 12 para que le quede claro nuevamente. Dice, porque cambiándose o mudándose el sacerdocio, fuerza es que haya también cambio de la ley. ¿Dice eso o no dice eso el verso 2? Sí, claro, que eso lo dice. ¿Cierto? Entonces, cuando dice cambiándose o mudándose, hace referencia a que hacemos un debate, Lulu. Ajá. Ponme atención. Cuando dice cambiándose o mudándose, hace referencia a que se acabó. Podríamos buscar esa fue cambio. Vamos a buscar la definición en el diccionario para no ponernos a cambio. Mira, pero es que no, o sea, ya usted ya se está yendo. Es cambio de ley. Espérame. El sacerdocio fue eliminado. Nada tiene que ver la ley con el sacerdocio. Palabra usted me está mezclando, permítame, Gustavo, usted me está mezclando la ley con el sacerdocio. Estoy muy de acuerdo con lo que usted dice. Sí, cambiada fue la ley. Aquí dice, cambiada fue la ley. Abrogado es el sacerdocio a causa de su ineficacia. Perdóneme, ¿dónde dice cambie las cosas. Una cosa es la ley. ¿Dónde dice que abrogado el sacerdocio? Aquí en el 18, en el versículo 18. Dice. Vamos a leer el 18, a ver. Dice, desde el 16, léalo desde el 16. No, usted dijo que en el 18 está la palabra abrogado. Sí, usted me dice abrogado, yo le estoy diciendo. Cuando por tanto. Abrogado dice ahí. Abrogado el mandamiento. Desde el 16 para que se dé cuenta que está hablando del sacerdocio. Pon atención. Dice, porque abrogado. Es que mire lo sencillo que es mentir. Y perdóneme, hermano Nelson, porque es que aquí hay mentiras. Dice,
Queda por tanto abrogado el Mentiroso. mandato anterior a causa de su flaqueza e inutilidad. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra abrogado? A un término legal. Vamos al verso 12 a ver de qué está hablando. Dice, porque cambiándose o mudándose el sacerdocio, fuerza es que haya también cambio en la ley. Ahora vamos a mirar aquí como en el verso 12 dice mudándose o cambiándose. Vamos a ver qué significan esas palabras en el español que ustedes hablan. Dice, modificar la forma, apariencia o estructura de algo. Reemplazar algo antiguo con algo nuevo. Reemplazar. Alterar, si es que se cuenta, reemplazar, es que no dice acabar, toca reemplazarlo con algo nuevo. ¿Y ¿Sí? quién es el nuevo? ¿Y quién es el sacerdote nuevo aquí? El sacerdocio nuevo es el que ofrenda pan y vino. Está claro. Sí, a ver, ¿me puede mostrar Reemplazar usted que algo. Melquisedec le ofreció Espérate. pan y vino a Dios? Espérate. Muéstreme dónde dice que Melquisedec le ofreció pan y vino a Dios. Vamos a ver. Bueno, sí. es que usted me está O sea, hablando de bueno, estamos hablando del no se sacerdote. preocupe, no se ¿Dónde preocupe, Melquisedec le ofreció pan y vino a Dios? Muéstreme. No se preocupe que ya vamos para allá, porque yo lo Para que allá, veo es que porque yo veo que aquí su dice, terquedad es por porque aquí desconocimiento. habla, ahora, pero espéreme, pero no me le sacatee. Espéreme que le voy a leer. Después espéreme del que le voy a leer. 18, léale para Usted que me hace- vean usted me hace una pregunta, a quién le dio el nuevo sacerdote. Si Usted fue me ese hace una sacerdote que pregunta. usted dice o fue a Jesucristo. Usted me hace una Lea el pregunta, 19. usted me hace una pregunta y se la voy a contestar. Usted me dice que en qué momento. No, pero no se salga del tema. ofreció Sí, le pan y estoy- vino. porque No, usted me está lo que diciendo pasa es que se acaba de dar cuenta que se lleva cambiado la fue el jerarquía. sacerdote. Pues sí, cambiado, pero yo le pregunto, ¿a quién le dio el nuevo No, sacerdocio? voy a responder su pregunta. Contésteme. Voy a responder su pregunta de que en qué momento Melquisedec ofreció pan y vino. Dice, más uno que escapó fue a avisar a Abraham. Bueno, a ver, el pasaje voy a leerlo más cortico. Espéreme a ver. Vamos a leerle desde el 19. Entonces, Génesis 14, 19 dice, entonces Melquisedec, rey de paz o rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Por qué ofreció Melquisedec pan y vino? Porque era sacerdote del Dios Altísimo. Pero Así a Dios, así no, de no claro. si era a Dios. Mi pregunta es si le ofreció pan y vino a Dios. Pero es que no está escuchando. No, sí, estoy escuchando, por eso le estoy preguntando. Entonces Estoy escuchando lo que me está diciendo. Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino. ¿A quién se le presentan las ofrendas? Ajá. Cuénteme, a ver, cuénteme, ¿a quién se le presentan este tipo de ofrendas? ¿A un hombre? No sé, la pregunta fue para usted me tiene No, que es que usted está cuestionando que no es a Dios. Sí, pero yo pregunté Melquisedec. Mire, no cualquier sacerdote. sabe que esta conversación está basada más en su ignorancia y no tiene sentido. No, ¿sabe que no? No, en serio que no porque tiene. usted no me tiene en la serio- respuesta. en serio ¿Sabe que no tiene- tiene en serio- ninguna ignorancia porque no en serio que no tiene hay un sentido texto, porque usted me hace una puede dar un pregunta. texto donde Melquisedec usted me hace una pregunta. le ofreció pan y vino a Usted- Dios. usted me hace una Ay, pregunta, señor Gustavo, perdón, por usted eso me hace una dice perdón, que yo usted estoy me en hace una mi pregunta. verdad. Usted me hace una pregunta desde su ignorancia porque este tipo de ofrecimientos, ofrendas, oblaciones Bueno. van dirigidas. Desde mi ignorancia. Sí, no, está claro, o sea, le he está dado claro, versículo tras está claro, versículo mira, que usted me ha está pedido, claro, señor Gustavo. está O sea, claro que, déjame hablar porque es que esto parece una Dele, venta de tomates y así adelante. no está bien. Usted está tratando de contradecir la palabra de Dios, donde Hebreos 7:12 dice que mudándose el sacerdocio o que cambiándose el sacerdocio. Ya leímos la definición de la palabra. Pero no me quiere se va a leer. cambiar, quiere decir que ¿Quiere se va a leer el cambiar por 19, algo señor? nuevo. Usted no puede ni Pero lea el contradecir la palabra 19. de Dios. Lea el Pero 19. déjeme hablar, señora, déjeme Bueno, hablar es porque que usted nada más se yo la arregla dejo con el hablar y 12. usted no. Pero lea el 19. Entonces, señora, es que el 19 no va a contradecir al 12 porque la palabra de Dios no se contradice. Claro que Entonces,
Está claro que en Hebreos capítulo 7, verso 12 habla de un cambio de sacerdocio, porque así lo dice la palabra de Dios y porque ese es el significado de la palabra del español que hablamos. Usted le puede colocar miles de parangones, pero lo que está escrito, escrito está. Aún sin embargo hay una contradicción en ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allá en esos sitios que fundan hombres, dicen que hacen la cena del Señor, levantan pan y vino. Ay, va ¿Sí? otra vez con la ¿Y qué es el pan y el vino? El pan y el vino es una ofrenda Bueno, a ver, léame el versículo que estaba leyendo. en el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, es incomprensible que ustedes allá hagan algo que corresponde al sacerdocio de Melquisedec y contradigan el sacerdocio de Melquisedec. Léame todo el texto que no me está existe. leyendo completito. Entonces, ponme atención. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta. No, primero ¿Qué léame sentido todo tienen? el versículo que me ¿Qué está leyendo sentido? ¿Qué sentido? Ya usted los leyó, ya usted no los quiere no lo comprender. leyó completo, lo leyó a la mitad. nada más. Honestamente, ya ni siquiera el idioma, o sea, no quiere creerle a la palabra de Dios, no quiere comprender el idioma español que usted habla, porque está en español cuando dice, mudado el sacerdocio fuerza es que cambie la ley. Ajá. Así está escrito. Entonces, ¿qué es mudado? Sí, Usted pero busca ahí en dice, el- pues usted te busca da ahí en el- testimonio de él. Tú eres sacerdote Señora. para siempre, según la Creo orden de que, creo que Melquisedec. están dando están dando vuelta nuevamente en el tema. Mejor déjenlo así. Le voy a dar la palabra a Misa, que desde ya rato quiere entrar. Yo también tengo que cerrar ya dentro de unos minutos. He estado acá ya. Hoy dejé abierto el en vivo porque los hermanos estaban platicando con usted, no porque yo no